Muy buenas tardes. Bienvenidos a toda la comunidad UDI al programa Administración al Derecho. El día de hoy traemos un tema que nos compete no solamente como consumidores, sino también cuando estamos dirigiendo una empresa y son los delitos económicos y financieros en nuestro Código Penal colombiano. Vamos a traer aquí los principales tipos de delitos que afectan no solamente como consumidores, sino también pueden afectar la parte financiera de una empresa. Y peor aún, podría de pronto el administrador o los que dirigen la empresa se pueden ver involucrados en este tipo de delitos. Por eso es que es importante dar como una ilustración sobre estos delitos que cada día se vuelven más comunes y que hay diferentes métodos porque desafortunadamente el ingenio colombiano se utiliza para poder crear esa estafa, para poder crear ese fraude. Iniciamos entonces nuestra presentación recordando qué es un delito. En el Código Penal tenemos qué se considera delito. Entonces, dice que es toda conducta, ya sea por acción o por omisión, que debe ser típica, debe ser antijurídica y debe ser culpable, a la que corresponde una sanción denominada pena que estará dada por la ley. Vamos a explicar qué es eso de típica, antijurídica y culpable. Son los requisitos que se tienen que dar al momento de cuando se está judicializando una conducta. Esto ya le compete a nuestro sistema penal. Vamos a explicar cada uno de estos tres requisitos como para que podamos entender la gravedad de esas conductas y también las consecuencias que estas conductas pueden traer. Entonces, cuando decimos que la conducta debe ser típica, ya sea por acción o por omisión, o sea, por hacer o por dejar de hacer, se refiere a que debe haber una ley previa que establece unas normas que se tienen que cumplir. Entonces, en este caso, la ley colombiana en materia penal es nuestro Código Penal, Ley 599 de 2000. Entonces, todas estas conductas que vamos a hablar hoy, eh, que se pueden realizar por acción o por omisión, están ya tipificadas o están incluidas en esta ley 599 de 2000, que es nuestro Código Penal. Entonces, para que a una persona la puedan condenar, la puedan judicializar por un delito, ese delito tiene que estar ya incluido en el momento en que se ocurrieron los hechos, tiene que ya estar incluido en una ley. Por eso es que se dice que la conducta debe ser típica, debe estar incluida en algún sistema, en este caso en nuestro Código Penal. Que debe ser antijurídica. ¿A qué se refiere esa antijuridicidad? Se refiere a que tiene que lesionar un bien que el Estado tiene la obligación de protegerlo o de tutelarlo. Entonces, nuestro Estado colombiano tiene, por ejemplo, la obligación de tutelar o de cuidar bienes jurídicos, como por ejemplo la vida, como por ejemplo los bienes. Entonces, para el caso que estamos hablando hoy, los bienes jurídicos tutelados por el Estado son la protección de la información y de los datos, la fe pública, el orden económico y social y el sistema financiero. Esos cuatro bienes jurídicos tutelados son los que se ven afectados al momento de que se cometa uno de estos delitos económicos financieros y también delitos informáticos. Que la conducta sea culpable, entonces quiere decir que la persona que comete esa conducta tiene que hacer y se tiene que demostrar que hay un dolo es la intención de dañar, o que la persona actuó con culpa. Culpa es cuando no previó lo que era previsible. Culpa también es como dice el Código Civil, que se refiere a la conducta que se debe realizar como cualquier buen padre de familia, ¿sí? Entonces, esas conductas se tienen que empezar a analizar para poder ya determinar si hay o no hay la ocurrencia de un delito. Se tienen que dar estos tres elementos. Entonces, hablamos de
que la conducta debe ser típica, que está incluida en el código penal, antijurídica, debe presentarse una lesión y debe ser demostrable, y debe ser culpable. Entonces ya la conducta de la persona se tiene que demostrar la intención de dañar, o si no había intención de dañar, entonces tuvo una culpa grave, que quiere decir que no actuó con diligencia, sino al contrario, se pudo demostrar la negligencia. Bueno, ya habiendo dado el concepto de qué es un delito, entonces un delito económico y financiero se refiere a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. Entonces, cuando hablamos de que no es violento, ahí es donde podemos eh, establecer que cada día hay más modalidades para realizar esos fraudes económicos, financieros, y que se utilizan también medios tecnológicos y medios informáticos. Cada día se va, en la medida en que vamos avanzando en la innovación tecnológica, en esa misma medida también están aumentando las formas de estafar. ¿Sí? Es un ingenio que desafortunadamente lo utilizamos para mal. Entonces, siempre que se cometa una de estas conductas, decimos que no es violento, ¿sí? Entonces, ahí se utiliza mucho la astucia, la inteligencia para poder defraudar al consumidor y también a las empresas, e incluso también para poder envolver a algunas empresas. Hay que tener mucho cuidado con el objeto social cuando se va a crear una empresa. Ese objeto social está regulado por la ley. Si es para captar dinero, hay que mirar si hay alguna prohibición en materia penal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. El delito informático, entonces hablamos que es un estereotipo de este tipo de criminalidad, de delitos económicos y financieros, ya que aparecen los recursos tecnológicos y de la mano de personas especializadas, porque las personas que cometen estos delitos son personas que conocen, que han estudiado y que se han preparado, incluso son expertos en el tema, ¿sí? Y dan lugar a una amenaza que dispara y potencializa los graves perjuicios económicos y financieros ocasionados por este tipo de actividad delictiva. En el sector financiero, por ejemplo, cuando se cometen este tipo de delitos informáticos, el consumidor tiene que entrar a demostrar que la entidad financiera de pronto tuvo algún error para que la entidad le pueda responder. De lo contrario, la pérdida la asume el consumidor. Entonces, aquí también hay que poner atención sobre este tema. Los delitos informáticos, entonces, son acciones ilegales que se cometen mediante el uso de la información, de la informática y del Internet. Hoy en día estamos hablando desde hace muchos años hablamos del dataísmo. ¿Qué es el dataísmo? Son esos datos que necesariamente uno tiene que registrar en una red o en una web, y que esos datos quedan guardados. Entonces, de ahí que cuando se le solicitan ciertos datos que son datos confidenciales, como números de cédula, como números de cuenta, como claves, hay que tener mucho cuidado en no caer en la trampa, porque todos estos datos quedan guardados y alojados en la web y pueden ser utilizados de manera fraudulenta más adelante. Características de estos delitos económicos y financieros. Entonces, apariencia de licitud, ¿no? Entonces, siempre cuando se va a pretender realizar una conducta criminal de este tipo de delitos económicos y financieros, siempre va a dar la apariencia de que son lícitos. Ausencia de afectividad social, complejidad e innovación y transnacionalidad. Incluso se dan delitos que son transnacionales, se incluyen varias naciones, varios países, y ahí que también vamos a ver cómo al final de esta presentación vamos a mirar que las medidas que se han utilizado para atacar estos delitos de forma transnacional pues se han quedado muy cortas. Hace falta de pronto más colaboración entre los países. Los delincuentes financieros profesionales han venido incrementando su habilidad y sofisticación gracias a los avances en la tecnología disponible. Como les decía, el dataísmo
que son esos datos que quedan en la web y son, por ejemplo, la base para la inteligencia artificial, porque ya todos conocemos qué es la inteligencia artificial y precisamente son esas ayudas que la web brinda porque tiene alojado cualquier cantidad de información que se ha guardado allí. Y cuando uno necesita sobre algún tema, pues lo que hace la web simplemente es recopilar todo lo que tiene allí guardado. Entonces, de esa misma manera como se utiliza para la inteligencia artificial, los datos que nosotros incluimos, por ejemplo, en la web, hablando de delitos informáticos, esos datos se pueden utilizar, los pueden utilizar y los pueden de pronto hackear para poder ingresar a cuentas, para poder realizar cualquier cantidad de fraudes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de que usted va a registrar una información. Por ejemplo, no se aconseja que usted registre información en sitios de internet públicos. Si usted va a digitar claves, si va a digitar cuentas bancarias, es mejor hacerlo en su portátil personal, en su PC personal, y no exponerlos a que cualquier persona de pronto pueda utilizar lo que usted colocó allí en ese portátil y sacar la información. ¿Qué se puede hacer para evitar un fraude? Por ejemplo, en materia de, si estamos hablando de fraudes en la empresa, de este tipo de delitos económicos, se pueden separar tareas. No es bueno que las tareas más importantes estén en cabeza de una sola persona, ¿sí? Rotación de controles, también rotación de tareas, controles cruzados, controles periódicos, porque a veces por la falta de control y por el exceso de confianza, de pronto de personas que están allí por muchos años en la empresa, a veces se pueden dar también este tipo de fraudes y este tipo de delitos. Vamos a mirar ahora en detalle cuáles son esos delitos contra el bien jurídicamente tutelado de la protección de la información y de los datos. Aquí me voy a tener un poquito más porque quizás estos delitos no son tan conocidos. Empecemos con el artículo 269A, dice acceso abusivo a un sistema informático. ¿Y qué dice el tipo penal? El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? De que siempre que los sistemas que están protegidos no se podrían de pronto entrar a violentar. Otro artículo dice obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación. El que sin estar facultado para ello impida, obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones, lo que ocurrió hace poquito con Bancolombia, en donde decían que pues se habían hackeado y que no podían tener acceso a los clientes, no podían tener acceso. O también lo que se ha venido presentando con algunas EPS que también han tenido, se les ha obstaculizado y las personas, lo que pasó también con Sura, las personas usuarias no pueden ingresar porque una persona ajena está obstaculizando con el fin de dañar, ¿sí? A esa organización y le impide a los usuarios que puedan acceder. O a veces también lo hacen para robar la información. Interceptación de datos informáticos, por ejemplo. El que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o el interior de un sistema informático o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte. Entonces, fíjense que estos temas son temas especiales y las personas que se encargan de realizar estas conductas o estos tipos penales, pues también lo son, ¿no? Son personas que están preparadas para eso. El daño informático, el que sin estar facultado para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos también incurrirá. Todas estas tienen una pena, todas estas tienen pena de prisión y ahí está establecido el término. Violación de datos personales.
el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena. Aquí quiero hacer un paréntesis porque resulta que cuando usted abre una cuenta bancaria, usted autoriza que esa entidad financiera utilice sus datos. Usted le da la autorización para que puedan utilizar sus datos. Esa autorización le permite a la entidad financiera vender esos datos. ¿Por qué? Porque usted puede tener una relación comercial con esa entidad financiera por cierto tiempo, porque sacó un crédito, por ejemplo. Terminó de pagar su crédito y usted incluso ya cerró su cuenta, no tiene ninguna relación con esa entidad financiera. Sin embargo, uno como usuario no hace esto, y es revocar esa autorización que usted dio para que le utilizaran sus datos. Si nosotros no hacemos esa revocatoria, si no pasamos un documento diciendo que no damos más autorización para la utilización de nuestros datos, esos datos empiezan a ser vendidos y a pasar de entidad financiera en entidad financiera. Y yo creo que a ustedes les ha pasado que a veces los llaman a su número telefónico, número celular, y a ofrecerles servicios de otros bancos. Usted dice, pero ¿de dónde consiguieron la información? Pues la información la sacan cuando usted autorizó en alguna entidad financiera que pudieran utilizar sus datos y usted no revocó esa autorización. O sea, al no revocarla, las entidades financieras están facultadas para vender, divulgar, intercambiar incluso. Intercambian información, ya ellos tienen su información, entonces con otros bancos le entregan la información suya y a cambio reciben información de otros clientes. Entonces aquí hay que hacer esa revocatoria de esa autorización para que utilicen sus datos. Suplantación de sitios web para capturar datos personales, eso también es importantísimo, que usted va a entrar a su cuenta de banco, usted le coloca www y empieza, por ejemplo, si va a ser BBVA, entonces usted coloca BB y entonces ahí de una vez lo puede una vez ingresar a la página, pero lo correcto es que usted digite correctamente la dirección, porque si usted no la digita completa, puede pasar esto, que ese sitio lo hayan suplantado y la información que usted ingrese allí es información que le van a sustraer para utilizarla después para hacer un fraude. Entonces dice, el que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, vende, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en prisión en la misma sanción el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio, o sea, lo puede hacer similar para que el usuario pues se confunda y no entre al sitio oficial, sino que entre a un sitio que está siendo simulado, está siendo suplantado y de allí pues le roban toda la información. Hay otros delitos que son atentados informáticos y otras infracciones. Se pueden hacer, por ejemplo, hurto por medios informáticos y semejantes. El que superando medidas de seguridad informática realice la conducta de hurto, manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en una pena. Aquí también hay que tener cuidado con los correos electrónicos que le dicen que usted está siendo demandado por fulano de tal y que tiene que contestar la demanda y le mandan un correo y le mandan un archivo adjunto. Usted a veces abre el archivo y resulta que puede ser un virus, que puede ser que estén robando sus datos. Hay que mirar quién es el destinatario. Si es verdaderamente es una página oficial, si es un correo oficial. Que a usted le llega un correo electrónico de la DIAN, donde dice que lo están requiriendo porque presentó mal una declaración de renta. Cuando usted nunca ha presentado declaración de renta, usted dice, no, eso no es conmigo, eso de pronto es un fraude. Pero si usted ya ha presentado declaraciones de renta, entonces usted se preocupa y dice, de pronto fue que me quedó algo mal, de pronto, y entonces hay que mirar
quién es el destinatario, ¿sí? Porque silvia.jaimes arroba 123 arroba gmail, por ejemplo, que ese sea el correo destinatario, dice, no, eso no es un correo oficial, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado también porque por medios informáticos también roban la información. Transferencia no consentida de activos, el que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero. Hay otros delitos de otro bien jurídico tutelado, que es la fe pública, que es lo que tiene que ver con todas las falsificaciones y los fraudes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos falsificación de moneda, tráfico de moneda falsificada, tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados para falsificar, emisiones ilegales, circulación ilegal de monedas, valores equiparados a moneda, falsificación o uso fraudulento de sello oficial, circulación, emisión ilegal de efectos oficiales, falsedad marcaria, o sea, cuando se van a falsificar las marcas, ¿sí? Aquí también quiero hacer énfasis en la falsedad de documentos. Entonces tenemos el artículo 286, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado, uso de documento falso. Y aquí hay un fraude que se está cometiendo muy seguido, es una falsedad personal, artículo 296, y es cuando a usted lo requieren, por ejemplo, de una empresa de telecomunicaciones, llamémosla Claro, o llamémosla Movistar, o llamémosla Tigo, donde dice que usted sacó un plan de telefonía, internet y televisión en tales domicilios y que no ha pagado y que la cuenta ya va en 2 millones de pesos. Y le mandan a usted a su correo electrónico, o a veces ni siquiera al correo, a veces cuando usted presenta la declaración de renta resulta que tiene un reporte, su contador se da cuenta que usted tiene un reporte en las centrales de riesgos y el reporte lo está haciendo Movistar, Tigo, Claro, y es porque lo han suplantado a usted y han sacado a nombre suyo todos estos planes. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Hay que realizar una denuncia, la pueden realizar incluso por internet, y aquí se alude el artículo 296 de una falsedad personal, porque es que para que usted pueda contratar, usted le tiene que pedir fotocopia de la cédula y usted tiene que firmar un documento de contrato cuando usted va a adquirir uno de estos planes. Si la empresa no realizó esos controles, es culpa de la empresa de prestarse para estos fraudes y a usted lo tiene que sacar de esas centrales de riesgo. Ya he tenido 2 casos así, uno con unas revistas de esas que venden, revistas de marketing, de esto, que también han suplantado la identidad, y en estos casos la ley es muy clara que esas empresas que contratan o que comercializan tienen que al menos constatar que se trata de la persona, ¿sí? Para evitar precisamente este tipo de fraudes. También tenemos especulación, pánico económico. Estos son ya delitos contra el orden económico y social. En este minutico que nos resta tenemos el pánico económico, la usura, entre otros, el daño en materia prima, producto agropecuario, ilícita explotación comercial, ¿sí? Son delitos contra el orden económico y social. La evasión fiscal también, la exportación o importación ficticia. Aquí hace algunos años hubo también un fraude a nivel de la DIAN porque se estaban falsificando exportaciones e importaciones para después cobrar el IVA de esas exportaciones ficticias. Entonces, esto todo se encuentra en los delitos contra el orden económico y social. Delitos contra el sistema financiero, entonces tenemos utilización indebida de fondos captados del público, operaciones no autorizadas con accionistas, captación masiva y habitual de dineros. Aquí se agregó un artículo 316A y era lo que tenía que ver con las pirámides. Por ejemplo, DMG, que siempre fue una pirámide famosa que logró captar más de 2,5 billones de pesos. Urbanización ilegal, contrabando,
fraude aduanero, lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito. La lucha contra estos delitos, pues desafortunadamente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y las Naciones Unidas contra la Corrupción, pues no han establecido unas medidas que sean las más eficientes para contrarrestar el delito en materia de delitos transnacionales, ¿no? Y aquí, pues en materia colombiana, se han dado algunos pasos, por ejemplo, el incluir en el Código Penal este artículo 316A en relación a que está prohibido todo tipo de pirámides, ¿sí? Que no se pueden captar dinero de forma ilegal. Ya para concluir, los delitos económicos y financieros no dañan únicamente a la persona física o moral que sufre en su patrimonio, sino también que van en contra de la economía del Estado y por ende del orden económico interno y global. Estamos hablando, por ejemplo, de sujetos con capacidades y adiestramiento profesional, lo que trae aparejado la desestimación de la trascendencia social, jurídica y política de las consecuencias de la realización de este tipo de delitos. Espero que esta información les sea útil, que tengan cuidado al momento de entregar sus datos y nos vemos el próximo viernes con otra emisión del programa Administración al Derecho. Muy buenas tardes para todos y muchas gracias.